Hola y un saludo a todos los estudiantes que están inscritos en la clase de Español 385, es decir, la introducción a la literatura hispanoamericana que estoy enseñando este semestre en la universidad. Soy el profesor Antón García Fernández y en este vídeo vamos a hablar acerca de un texto que hemos leído recientemente en la clase y que es un cuento, un relato breve que se titula La mujer que llegaba a las 6, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Es posible que ustedes conozcan el nombre de Gabriel García Márquez porque es uno de los escritores que en el inicio de su carrera se adscribió a lo que se llamó el boom de la literatura hispanoamericana y es uno de los escritores más importantes del siglo XX en lengua española. Es autor de obras de enorme calidad, como por ejemplo El coronel no tiene quien le escriba, El amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada o quizá, sin ninguna duda, su obra más importante, que es 100 años de soledad o 100 Years of Solitude, en la traducción que aquí tengo al inglés, que es realmente su obra maestra y una de las obras más importantes de la literatura del siglo XX. Ahí tenemos una fotografía de Gabriel García Márquez, uno de los escritores colombianos y escritores en lengua española más importantes del siglo XX. Les animo a que se acerquen a este libro, 100 Years of Solitude, en la traducción inglesa, o pues en español, 100 años de soledad. Pero no vamos a hablar de esta novela, sino que vamos a hablar de un relato breve, escrito alrededor del año 1950 por Gabriel García Márquez y que se titula La mujer que llegaba a las 6. Es un relato que contiene algunos de los elementos típicos de la literatura de García Márquez. Por ejemplo, la atención a la forma, el dominio del lenguaje, un estilo directo, una excelente construcción de los diálogos son muy importantes en este texto en particular, y un enorme cuidado también en el retrato psicológico de los personajes. El retrato psicológico de los personajes a través sobre todo de sus palabras, en el caso de este cuento, es de lo más importante del texto que ustedes han leído en la clase. En La mujer que llegaba a las 6 nos encontramos con dos únicos personajes. Por un lado está José, a veces se le llama Pepillo, pero su nombre es José, y es el dueño de la cafetería o del restaurante en el que tiene lugar la trama o la conversación que se narra, que se incluye en este texto. Por un lado está José, el dueño de la cafetería o restaurante, y por otro lado está una mujer que no tiene nombre, no conocemos su nombre, y ya he dicho en la clase que es muy importante cuando un personaje no tiene nombre. Ya veremos en este caso si o de qué manera se puede explicar esto. No tiene nombre la mujer, pero José se refiere a ella como reina, es decir, algo así como queen o honey. Ella, la mujer, entra a las 6 de la tarde en el restaurante y comienza a hablar con José, que está detrás del mostrador, behind the counter. La mujer está descrita a grandes pinceladas como una mujer hermosa, sí, pero cansada, melancólica. Es una mujer que parece que tiene más años de los que en realidad tiene. Comprenderemos, además, en el transcurso de la conversación, que esta mujer es una prostituta. Esto no se dice en ningún momento
explícitamente, no se utiliza esa palabra, prostituta, pero queda claro que esa es su profesión. José, por otro lado, está descrito como la antítesis de esta mujer. Es un hombre corpulento, poco atractivo, pero que se preocupa por la mujer porque parece que está en cierto modo enamorado de ella y tiene con ella una relación de cierta familiaridad. Todos los días la mujer entra en el restaurante a la misma hora, a las 6, como se indica en el título, y conversa con José, que le suele preparar un bistec sin necesidad de que ella le pague nada por ello. Vemos que José tiene un cierto interés en ella, en que ella se encuentre lo mejor posible, y la relación entre ambos, si no es de amistad, al menos sí que es de familiaridad. Esta recurrencia, esta repetición de que siempre llega a las 6 todos los días, se subraya en varias ocasiones al inicio de este cuento para dejar claro que este en el que nos encontramos es un día diferente. La mujer, de hecho, insiste en que no llegó a las 6 de la tarde, sino que llegó un cuarto de hora antes, a las 6 menos cuarto. José no presta realmente atención a esto y ante la insistencia de la mujer, su reacción es pensar que quizá está borracha, that she is drunk. Ella le dice en algunos momentos algunas cosas hirientes, es decir, hurtful. She says some hurtful things to him. Por ejemplo, en la página 82, ustedes pueden ver que ella dice en cierto momento, le dice algo así como: ¿crees que me quedaría contigo por $1,000,000 de pesos? Do you think I would go with you for $1,000,000? Y le dice también un poco después, es que ninguna mujer soportaría una carga como la tuya ni por $1,000,000 de pesos. No woman would put up with a burden like yours for $1,000,000. Bueno, vemos que en esta relación, pues hay momentos en los que esta mujer le dice a José cosas bastante hirientes, pero su respuesta suele ser una respuesta positiva que deja claro que tiene un cierto interés en ella. En cierto momento, de hecho, en la página también 82, dice José a la mujer: sabes que te quiero mucho. Y esta frase, sabes que te quiero mucho, marca un cambio interesante en la actitud de la mujer, especialmente cuando en la página 83 José le dice: te quiero tanto que todas las tardes mataría al hombre que se va contigo. I would kill the man that goes with you. Esto en un principio parece, claro, una exageración de José, y no está diciendo realmente que él va a matar a nadie, simplemente en el condicional, que mataría, I would kill, a alguien que se vaya contigo. Pero la mujer se lo toma en serio. Sabe que José es una persona honorable, intachable, sabe también que la policía tiene respeto por José, que confía en su palabra, y entonces la conversación entre José y la mujer entra en una fase en la que la mujer va a hablar en todo momento de forma hipotética. Y esto es muy importante porque la mujer empieza a utilizar supuestos, empieza a utilizar situaciones hipotéticas, empieza a utilizar el condicional. Por ejemplo, ¿me defenderías si yo matara a un hombre?
¿Por mí dirías una mentira? Would you defend me if I killed a man? Would you tell a lie for me? La mujer entonces le promete a José, dentro de esta situación de frases hipotéticas, que va a dejar de trabajar como prostituta y que se va a ir de la ciudad. Sigue hablando de forma hipotética, por supuesto, pero en estos momentos en los que ella habla de forma hipotética, como si lo que cuenta le estuviese ocurriendo a otra persona, en esos momentos nosotros como lectores comprendemos cuál es el misterio, lo que la mujer oculta, lo que le ha ocurrido a la mujer. Y lo que le ha ocurrido a la mujer, que ella comenta en todo momento, expresa en todo momento de forma hipotética, es que se ha acostado con un cliente y después de acostarse con el cliente ha sentido asco, disgust, asco. Se lo ha dicho al hombre y el hombre, el cliente, ha vuelto a intentar besarla y ha intentado de nuevo tener relaciones sexuales con ella y ella lo ha matado de una cuchillada. She's killed this man with a knife. Todo esto, repito, lo dice de una manera hipotética y José no parece darse cuenta de que en realidad esta mujer está hablando de sí misma. Él sigue trabajando detrás del mostrador, le sigue preparando el bistec y antes de servírselo le pregunta si quiere algo más. Y entonces la respuesta de la mujer en la última página de la historia, página 88 en la edición que utilizamos, la respuesta de la mujer es que sí, que quiere algo más. Lo que quiere es otro cuarto de hora. Es decir, quiere que José le diga a la policía que ella ha estado en el restaurante no desde las 6 menos cuarto, sino desde las 5:30. Dice, acuérdate que estoy aquí desde las 5:30, cuando en realidad sabemos desde el inicio del relato que ella llegó allí a las 6. Vemos finalmente que la intención de la mujer es lograr una coartada, an alibi, para el asesinato que ha cometido y que ella considera en su presentación de los hechos de forma hipotética que es una situación de defensa propia, porque el cliente ha intentado atacarla y ha intentado agredirla sexualmente y ella ha respondido matándolo de una cuchillada. Ese es el final del texto, que se estructura sobre todo alrededor de un diálogo, de una conversación entre José y esta mujer, cuyo nombre no conocemos, pero a la cual se refiere José en varias ocasiones como reina. Este texto breve, de unas pocas páginas, de Gabriel García Márquez, tiene algunos elementos que, como hemos comentado en la clase, son muy interesantes. Primero, hemos hablado de la creación de la atmósfera por parte de García Márquez a través, sobre todo, de descripciones y a través también de los diálogos. Es tan importante en esta conversación entre José y la mujer, es tan importante lo que se dice como lo que no se dice, porque no se dice todo. Hay muchos silencios y hay muchos espacios de duda que en algunos casos
se rellenan posteriormente, pero en otros casos quedan completamente vacíos. Tenemos dudas acerca de exactamente qué es lo que ocurrió. Lo que se dice es tan importante en este texto como lo que no se dice. Y las frases hipotéticas de la mujer son también muy importantes en la creación de esta atmósfera de indeterminación. ¿Qué es exactamente lo que ha ocurrido? No lo sabemos con total seguridad, aunque podemos imaginar bastantes de los elementos de la trama. Muy importante es también la utilización del color, porque en la creación de la atmósfera el autor utiliza el color. Al principio, el vocabulario utilizado en las descripciones, al principio del texto, remite a la oscuridad. Las palabras utilizadas, los adjetivos utilizados, remiten a la oscuridad, que refleja la melancolía y la situación desesperada en la que se encuentra la mujer cuando entra en el restaurante a las 6 de la tarde. Esta oscuridad va a dejar paso a un vocabulario un poco más luminoso y menos melancólico, menos oscuro, cuando la mujer se da cuenta de que José puede funcionar como su coartada, her alibi. Con lo cual, la creación de la atmósfera es a través de las descripciones, a través de los diálogos y también a través de la utilización de vocabulario referente al color, oscuridad y después un poco más de luz. Por supuesto, es un texto que también crea a través de diversos mecanismos un cierto suspense. No sabemos en un principio lo que ha ocurrido con la mujer, lo que ha hecho, cuál es el secreto que guarda, por qué se comporta de una manera diferente a la habitual, por qué insiste desde el principio en que llegó al restaurante a las 6 menos cuarto y no a las 6, como dice incluso el título del texto. Por supuesto, a lo largo de la conversación con José se despejarán la mayor parte de estas dudas. Hay suspense, está creado el suspense de una manera muy hábil en este cuento de García Márquez. También es muy importante en este cuento de García Márquez la idea de tiempo. Juega el autor, juega el narrador en este texto con el tiempo, porque ya desde el título, la mujer que llegaba a las 6, podemos ver que la hora a la que llega la mujer al restaurante va a tener una enorme importancia. Hay múltiples repeticiones, una y otra vez, del hecho de que ha llegado un cuarto de hora antes, lo cual, por supuesto, no es cierto, y al final insiste en que ha llegado media hora antes, a las 5:30. Necesita un cierto tiempo para asegurarse de que la policía no la considera culpable de ese asesinato cuando se descubra a la víctima. La obtención de una coartada, an alibi, se realiza, por supuesto, en general y en este cuento en particular, a través de la mentira. Es un intento de cambiar la realidad, de falsear la realidad a través del lenguaje, utilizando la mentira, utilizando información que es falsa para que la mujer pueda tener esa coartada. El tiempo es importantísimo para eso. La secuencia de lo que ocurre en el texto y a qué hora ocurre cada cosa. Y como ya hemos comentado al principio de este vídeo,
en este texto de García Márquez predomina sobre todo el diálogo. Accedemos, como lectores, a casi toda la información a través de las palabras que se intercambian los personajes, a través de su conversación. El diálogo nos va revelando la relación entre los dos personajes. A medida que van hablando, vamos entendiendo las dinámicas que tienen lugar entre los personajes, cómo es la relación entre estos dos personajes, José y la mujer. También a través del diálogo comprendemos cuál es la profesión de la mujer. Comprendemos también a través del diálogo el secreto que guarda la mujer y que tiene que ver con el crimen. Es un relato en el que el diálogo tiene una importancia capital. Es también un relato lleno de elementos cinematográficos. Lo cinematográfico, en general, tiene mucha importancia en muchos de los textos escritos por estos autores hispanoamericanos que se encuadran dentro de lo que se llamó en los años 60 y 70 del siglo XX el boom de la literatura hispanoamericana. El cine tiene muchísima importancia en la obra de García Márquez, por ejemplo, pero en la obra de otros autores como Carlos Fuentes, que es un escritor mexicano, o en la obra de Guillermo Cabrera Infante, que es un escritor cubano que suele incluir muchos elementos cinematográficos en sus obras, pero también esto se ve aquí en este texto de Gabriel García Márquez, La mujer que llegaba a las 6, no solamente debido a la importancia de los diálogos, sino también lo vemos esto, la influencia del cine, en las descripciones de las acciones de los personajes, en las posiciones que cada uno de los dos personajes tiene en cada encuadre, como si fuese un encuadre cinematográfico. También en las pausas que se realizan con cierto efecto dramático de vez en cuando en su conversación. También a través de las miradas que se lanzan José y la mujer. En fin, es un texto, este de García Márquez, que tiene una gran influencia del cine. Y es un texto que hemos leído en la clase y que espero que ustedes tengan la oportunidad de releer y con este vídeo puedan ir repasando el contenido del texto, pues poco a poco se va acercando el momento del próximo examen en la clase. Muchas gracias por su atención a este vídeo. Les doy las gracias por estar ahí y, por supuesto, llega el momento de despedirse y se despide, por tanto, el profesor Antón García Fernández.